¿Qué pasa, familia? En este vídeo os voy a explicar a cómo elegir el mejor nicho para que empecéis con vuestra agencia de marketing o vuestra agencia de servicios. Así que empezamos. Bueno, chicos, como siempre me voy a apoyar en mi pizarrón y vamos a tocar punto por punto los 3 puntos que yo creo que son los más importantes para saber cómo encontrar un buen nicho para empezar con tu agencia. Lo primero, ¿por qué es tan importante elegir un nicho? Bueno, lo explico por aquí. Para mí es importantísimo elegir un muy buen nicho antes de empezar para ahorrarnos tiempo, para ahorrarnos también lo que viene a ser una gran decepción, porque mucha gente se piensa que, mira, este nicho no lo encuentra nadie, este nicho es nuevo, nadie se ha dado cuenta de esto, me han llegado varios alumnos, y yo, puede ser quizás que este nicho no le esté atacando a nadie porque realmente no merezca la pena. ¿Has caído en eso? Entonces, es muy importante elegir un buen nicho porque si vais a empezar con algo, es mejor que tengáis el viento a favor. Porque pasa que ya muchos nichos van con viento en contra, y añádele que vas con viento en contra a que eres nuevo, a que el mercado no te conocen, que no tienes un background, te estás complicando las cosas cuando a lo mejor si hubieses elegido un nicho bueno desde el principio, te iría todo mejor, iría todo rodado, el viento te impulsaría, ¿vale? Entonces esto es muy importante. Lo primero... Bueno, lo segundo, vamos a ver cuáles son las preguntas para filtrar, y aquí os voy a dejar yo el listado de las preguntas que yo he utilizado para crear ya más de 5 agencias para diferentes nichos. Y no os preocupéis si pensáis, ya has atacado 5 nichos, ¿qué queda para el resto? Chicos, tener mentalidad de abundancia, hay para todos. Yo ahora mismo estoy atacando 5 nichos y francamente hay un montón de agencias que también lo están atacando, y al final no se lo queda el que haya empezado primero. Sí que es verdad que puede tener cierta ventaja, sino que se queda con el mercado, el vínculo que crees con esa persona. Yo, por ejemplo, imagínate que tengo una agencia que se dedica a clínicas veterinarias. Obviamente yo voy a comercializar, pero si a lo mejor lo hace otro chico, va a empatizar, a la hora de la venta, va a tener otro mercado totalmente distinto que el mío, aunque ataquemos a las mismas clínicas veterinarias, por el mero hecho de que somos personas diferentes y las conexiones con las personas son únicas. Eso hay que entenderlo. Y lo tercero, cómo empezar, ¿no? Cómo empezar. Una vez elegido el nicho, ¿cómo empiezo? Así que nada, lo primero ya lo he explicado. Vamos a lo segundo. ¿Cuáles son las preguntas? Chicos, estas son las preguntas. Lo tengo aquí, apuntarlas, ¿vale? Son unas 10 preguntas, ¿vale? Ahora voy explicando cada una y voy a hacer un ejemplo de elegir un nicho. Pero básicamente son 10 preguntas, y bajo mi punto de vista, si a estas preguntas se le responde de manera negativa más de 2 veces, es decir, explicándolo mejor, el nicho al que tú vayas a atacar tiene que responder a estas preguntas de manera positiva, es decir, que sea positiva la respuesta, mínimo 8 o 7. 8 o 7, dependiendo de qué pregunta, porque hay alguna pregunta aquí que, bueno, que a lo mejor, dependiendo del sector, no es imprescindible que se cumpla, ¿vale? Pero para mí, un nicho está aprobado para que empiece a comercializarse es que tenga mínimo 8 de estas 10 preguntas respondidas de manera afirmativa, es decir, con un sí. Así que vamos a verlo, vamos a ver primero cada una de las preguntas, las voy a explicar y luego voy a hacer 1 o 2 ejemplos de los nichos dependiendo de cómo me venga el tiempo, ¿vale? Así que bueno, lo primero, las preguntas son, ¿saben identificarse a ellos mismos? Y pongo aquí categoría de Google. O se agrupan, y pongo categoría de Google. ¿Por qué explico esto? Porque es muy importante a la hora de que vayas a atacar a un nicho en concreto, que ellos sepan que forman parte de un nicho, ¿vale? Cuando alguien se identifica dentro de un nicho es muy buena señal, porque va a ser muy fácil para ti llegar a ellos, y sobre todo va a ser muy fácil para ti crearles una oferta para todo un grupo. ¿Qué pasa? Que me he encontrado con alumnos que me dicen, oye César, yo quiero atacar a profesores que ayudan a alumnos a leer rápido. Y yo, ¿se agrupan? ¿Tienen una categoría? ¿Cómo podrías agruparles? Y una buena señal, un buen input que podéis tener es, ¿tienen categoría de Google? Normalmente Google categoriza a los negocios en su listado de Google Business. Si tienen categoría, una categoría bastante específica, es que vais por buen camino. En el caso de que Google no sepa identificar muy bien a la empresa o al nicho al que queréis prospectar, al que queréis empezar a vender, ya es mala señal. Entonces, en este caso, por ejemplo, este chico me dijo ese y le dije, oye, descarta la idea. Lo primero porque de primeras, ¿cómo vas a llegar a ellos prospectando en frío? Que creo que es el primer paso para empezar.
y lo segundo, no cumplen muchos de estos puntos. Así que es importante, ¿vale? La primera pregunta, si se agrupan, perfecto. Si se identifican ellos como un grupo, perfecto. Y respondiendo a lo de si se identifican ellos, por ejemplo, en este nicho que he puesto, lo de personas que ayudan a otras personas a leer más rápido. Fijaros lo complejo que para mí explicar este nicho. O sea, imaginaros ellos no sabían identificarse como profesores de lectura rápida, sino que uno se identificaba como coaching de lectura, otro como profesor, otro como un lector, otro como influencer. O sea, era bastante difícil para ellos llegarles con una palabra determinada o con una palabra clave determinada para que ellos se identificaran a la hora de prospectar. Entonces, esto es muy importante. Lo segundo, ¿tienen predisposición a invertir en marketing digital? Es decir, el nicho que tú vayas a atacar realmente tiene en cuenta el marketing digital, entiende un poco de publicidad en internet. Esto es muy importante porque al final, si tú te vas a una zapatería, ¿vale? De hecho, venga, voy a poner zapatería, ¿vale? Para hacer un mal ejemplo. Zapatería. ¿Tú crees que un zapatero va a invertir en marketing digital? De verdad, cuando la mayoría de zapateros casi están jubilados. O sea, no tiene ningún sentido. Pero imagínate que vamos, por ejemplo, a agencias inmobiliarias. Inmobiliarias. ¿Por qué tienen predisposición en invertir en marketing digital? Porque las agencias inmobiliarias ya se mueven en internet, están en portales, tienen sus propias páginas web, ya tienen una conciencia de la importancia de tener una presencia online y eso ya es bastante importante. Entonces, ¿tienen predisposición a invertir en marketing digital? Es una de las preguntas clave, ¿vale? Me he encontrado con chicos que quieren ir, por ejemplo, a talleres mecánicos, que ojo, no está mal, pero esto dependiendo de qué taller mecánico o qué marca, ¿vale? O que se van a ferreterías o a ensambladores, o sea, gente que al final los dueños de esas empresas saben que a priori no necesitan invertir en marketing digital, ¿vale? Porque también te digo, ¿cómo haces un anuncio para una ferretería y le captas leads y lo justificas? Es bastante complicado, así que empezar con el aire a favor. La tercera pregunta, ¿captan la mayoría de sus clientes de maneras que no sean el boca a boca o de su ubicación? Aquí, por ejemplo, un buen ejemplo de esto es los restaurantes. Los restaurantes o los bares, la mayoría de veces captan a la mayoría de sus clientes por su ubicación o por el boca a boca. Oye, ¿has ido al bar de Juanito? Está muy rico, tío. Y ya captan un cliente por el boca a boca y por su ubicación. Mira, vamos a este restaurante que está justamente en la esquina de la avenida. Entonces, no necesitan marketing porque su propio marketing, o sea, porque su negocio capta clientes por estas dos vías, por el boca a boca o por su ubicación. Entonces, para hacerle aumentar quizás un 10% su facturación o un 10% más sus clientes o hasta incluso un 20% más sus clientes, les da igual porque no tienen por qué preocuparse del marketing digital porque sus negocios ya de por sí no funcionan de esa manera. O sea, también tenéis que entender que no todos los negocios necesitan marketing digital. ¿Vale? Digital. Todos los negocios necesitan marketing, todos los negocios necesitan publicidad, pero no toda la publicidad tiene que hacerse a través de Facebook Ads, Google Ads, SEO y tal. Tenéis que entenderlo para que no os peguéis contra una pared. ¿Vale? Lo cuarto es invierten dinero para captar nuevos clientes. Esto es muy importante, ¿vale? Y va un poco relacionado con esto. Tú puedes invertir dinero para poner un panfleto en todo tu cristal de tu bar, pero no tienes por qué invertir dinero en anuncios de Facebook Ads. Entonces, pero sí que es importante que sí o sí ese negocio invierta dinero. O sea, eso sí es imprescindible, que invierta dinero. Aquí, por ejemplo, una buena señal es si tú quieres ir a algún nicho que ya sabemos que no tiene que depender ni de su ubicación ni del boca a boca, que tengan predisposición, que se agrupen todavía por ejemplo, oye, tienen coches, tienen furgonetas, coches de empresa, es una muy buena señal. Oye, mira, tienen secretarias, esto es muy importante, pongo aquí, ¿vale? Secretarias, coches de empresa, donde normalmente los coches de empresa llevan publicidad, o por ejemplo, se están publicitando en la radio, ¿vale? Cuando alguien se publicita en la radio ya está mirando cómo crecer, ¿vale? Entonces esto es muy importante, tienes que estar seguro de que en ese nicho que tú vayas a elegir tengan conciencia de que invertir en publicidad es bueno, no que no lo necesitan, porque muchos de los negocios no quieren invertir en publicidad por eso, por el tema del boca a boca o por su ubicación o por simplemente que se niegan, la publicidad creen que no existe. Lo quinto es, ¿tienen un coste por adquisición alto? Esto es muy importante. Por ejemplo, imaginaros, aquí ya me pongo un poquito más en situación de nichos que sí que podrían ser rentables. Por ejemplo, una clínica dental tiene un CPA alto. ¿Qué es un CPA alto? Es un coste por adquisición. El coste de adquirir un cliente
es alto. Es decir, si un coste por adquisición normalmente, ojo, que no tiene por qué, pero normalmente, si algo cuesta, o sea, si cuesta adquirir un cliente, es decir, imagínate que a una clínica dental le cuesta adquirir un nuevo paciente unos 100 euros. ¿Qué ocurre? Que normalmente si algo te cuesta 100 euros por adquirirlo, es porque luego le puedes vender algo mucho más caro que el coste, es lo normal. Es decir, si yo capto en una clínica a un cliente por 50 euros, es porque normalmente el retorno va a ser de un 10 o de un poquito más. Es decir, a lo mejor ese cliente que capto se tiene que cambiar todos los dientes y le dan un presupuesto de 15.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tiene un CPA alto, algo que merezca la pena reducir su coste y captarle más. Y lo voy a complementar con esta pregunta, es, ¿tienen un servicio mayor de los 1.500 euros? Es decir, y esto, o sea, va de la mano, ¿vale? Aunque hasta incluso lo podría separar en otra pregunta aparte, pero también es muy importante que vayáis a sectores, a nichos, que su servicio mínimo sea de 1.000 euros o 1.500 euros mínimo, para que al final le salga cuentas tú captarle leads o hacerle SEO y que te puedan pagar. Porque al final, oye, mira, si me llegan dos clientes nuevos, donde lo mínimo que yo le puedo vender son 1.500 euros, ya estamos hablando de 3.000 euros, entonces te podrán pagar mínimo 500, 800 euros, ¿vale? Y ellos se quedan con un beneficio. Entonces, esto es muy, muy importante también. Vamos ya a la, creo que está en la sexta o cuatro, 6, sí. Es una empresa B2C. Esto también es importante. ¿Cuáles son las empresas B2C? ¿Cuáles son las B2B? Lo explico aquí, ¿vale? Las B2C son empresas que venden a particulares, ¿vale? Por ejemplo, a mí como persona, ¿vale? Y las B2B son empresas que venden a empresas. Pongo aquí a empresas para hacerla corta, ¿vale? Entonces, ¿a vosotros qué os interesa? Normalmente os va a interesar en el 80% de los casos trabajar con empresas que vendan a particulares. Ojo con empresas que vendan a otras empresas, porque al final no hay tantas empresas como particulares. Y además, normalmente las empresas que venden a empresas suelen no tener una recurrencia tan diaria, tan larga, porque al final daros cuenta que las empresas que venden a empresas, las empresas a las que pueden vender son muy poquitas. Entonces normalmente lo que hacen las empresas que venden a empresas es ofrecer una recurrencia o hacer pagos súper grandes para un año entero. Entonces no sirve de nada ir a empresas que vendan a empresas, ¿vale? Un ejemplo de empresas que venden a empresas, por ejemplo, las agencias venden a empresas, ¿vale? Lo siguiente también, no sé ahora mismo que se me ocurre, las farmacéuticas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tener mucho cuidado, ir siempre a empresas B2C, ¿vale? Lo siguiente es, ¿hay suficiente de ellos? Mínimo 10.000 como ellos. Esto también es importante y me pasó en uno de mis nichos en los que empecé, que eran los parques de bolas. Y es que, claro, yo iba, vale, me voy a hacer con todos los parques de bolas. Y en España creo que solamente como tal, habrán 100, 500, poquísimas. Daros cuenta de que al final muchos de los nichos a los que vais a ir, o bien no les interesa para nada o no están en el nivel de conciencia como para hacer una página web o invertir en marketing, o bien ya lo tienen contratado con otra agencia, o bien lo tienen ellos porque lo hace su hijo o su cuñado y ya está. O sea, al final de 10.000 vuestra tasa de cierre va a ser de un 5 o de un 10 o hasta incluso si lo hacéis muy bien de un 15%. Entonces tiene que haber suficiente masa, ¿vale? Suficiente masa. He de decir que obviamente cada año siempre hay más empresas, ocurren cosas, se despiden a agencias y el mercado siempre se va moviendo, pero mínimo si vais a elegir un nicho que tenga 10.000 empresas mínimo para que podáis prospectarle, ¿vale? Muy importante. Esto lo podéis buscar en Google. Si buscáis cuántas empresas de esto hay, y ya te lo dice Google o ChatGPT, ¿vale? Lo siguiente, hay una asociación de ellos y ojo con esta pregunta, porque esta pregunta te puede hacer reventar. O sea, te puede hacer de primeras ponerte a los 20.000 en una sola jugada. O sea, si hay una asociación de algo, si tú le vendes a la asociación, estás vendiendo a todo ese grupo de empresas, ¿vale? Por ejemplo, hay una asociación de, no sé, de clínicas dentales en tu ciudad. Si hay una asociación, tiene muy buena pinta porque tu primer gran cliente yo iría a prospectar directamente a la asociación. Es decir, oye, mira, pagas por formar parte de la asociación, por ejemplo, no sé, 100, 200, 500, 1.000 euros, dependiendo de la masa que tenga ahí y de la reputación que tenga esa asociación, y pones un post o hablas con el administrador y le dices, oye, mira, tengo este paquete para toda la comunidad, les va a encantar, te pago esto y déjame enviarle un correo masivo a todos desde vuestra plataforma, y pum, a lo mejor os cerráis a todos los clientes de ahí. Muy buena manera esta, ¿vale?
tip de oro que os doy. La novena pregunta es, ¿facturan entre 750.000 y 5 millones anuales? Es decir, entre 60.000 y 416.000 euros al mes. Es verdad que aquí yo ya me he columpiado. Yo creo que con una empresa que esté facturando, es que yo ya me he dado cuenta con varios nichos, esta tabla también la tengo que ir actualizando, pero con varios nichos que yo creo que si empiezan a facturar ya 20k al mes, pueden comprarte un servicio de 1.000 euros para arriba, ¿vale? Me he dado cuenta. Yo antes era bastante escéptico. Yo diría, bueno, facturen 30.000 al mes. Pero no. Con que facturen 20.000 al mes, te pueden pagar perfectamente. De hecho, yo lo hago. O sea, bueno, hace bastante que pasé esta cifra. Pero cuando llegué, o hasta incluso un poco antes, yo contrataba servicios de 1.000 o 2.000 o 3.000 euros. Entonces, se puede, ¿vale? Dependiendo de la empresa también. Dependiendo de su infraestructura. Hay empresas que facturan 60.000 euros al mes, pero están pagando 45.000 euros al mes de gastos fijos. Entonces, depende mucho, ¿vale? Pero si una empresa está sana, está limpia y te da lo mejor de costes, unos 20-30% de su ingreso, perfectamente te pueden contratar. Y luego la última es, ya están gastando dinero en otros mecanismos publicitarios, que esto es un poco lo que comentaba aquí. Están, por ejemplo, en la radio, están, por ejemplo, en Google Ads, están, por ejemplo, en SEO, algo así. Entonces, básicamente, chicos, estas serían las preguntas que tenéis que repetir y darles vueltas. Y si podéis sacar alguna más, ojo, ponerla, y si la queréis comentar por el comentario, por la bandeja de comentarios, os lo agradecería. Y bueno, yo básicamente lo que os recomiendo para terminar este punto de cómo empezar, básicamente yo lo que haría como ejercicio es crearme una columnita. Bueno, esto yo lo tengo aquí, pero lo podéis hacer directamente desde un Excel. Yo me crearía unas 30 no, 30 no, es una exageración, pero unas 10 columnas, ¿vale? Y pondría aquí básicamente todos los nichos posibles que se os ocurran, donde vosotros también os sintáis cómodos o tengáis algún tipo de experiencia o veáis que hay algún tipo de oportunidad. Y pues básicamente preguntaros, ¿las agencias inmobiliarias se identifican entre ellos mismos? Si es que sí, pues sí. Si es que no, pues no. Y luego al final del todo recontáis los que tengan sí y recontáis los que tengan no, ¿vale? Entonces básicamente para que un nicho sea candidato a que se pruebe, ojo, a que se pruebe, porque esto no te da la certeza de que el nicho va a funcionar sí o sí. También depende de cómo vayas a llamar en frío, cómo vayas a prospectar, depende de varios factores, pero esto sí que es verdad que te da la certeza de que estás yendo con el viento a favor, ¿vale? Importante, de que, por ejemplo, mínimo tenga 8 sís. 8 sís merece la pena probarlo. Menos de 8 sís o 7 sís no merece la pena probarlo, ¿vale? A no ser que veáis que es un nicho que, bueno, es un híbrido, pero sí hay bastante de ellos, venga, vale, darle caña. Y al final, chicos, también se trata mucho de probar y probar. Así que nada, chicos, esta sería la tabla, ¿vale? Por favor, haceros el ejercicio de poneros 10 nichos, 1, 2, 3, 4, bueno, 10, así hasta 10, y no os canséis, de verdad. Este es un ejercicio muy bueno porque al final, si dais bien con el nicho, todo va a ser muy fácil, de dedicarle esto 1 a 2 horas, no tardáis más, hacer vuestras investigaciones, buscar en Google, este nicho tiene potencial de crecimiento en un futuro, eso también es muy importante, ¿vale? El plantearos, agencias inmobiliarias, imaginaros que todo esto cumple los sís, pero en un año las agencias inmobiliarias puede que caigan. Entonces, mirar bien también el futuro de los nichos. De hecho, lo voy a poner aquí como una nueva pregunta. ¿El nicho va a crecer en unos años? Es muy importante también porque imaginaros que vais ahora, vuelvo al ejemplo, por ejemplo, a locutorios, que ya prácticamente van a desaparecer. Va a crecer en unos años, ¿no? En unos años ya no van a existir locutorios. O sea, tenerlo claro, ¿vale? Eso, el nicho va a crecer en unos años, es importantísimo, ¿vale? Para que al final no la rompáis en un año y al siguiente año tengáis que estar buscando otro nicho. No, o sea, el nicho prácticamente tiene que estar mínimo en los 5 años para que merezca la pena, o 2 años, de 2 a 5 años, al menos que en 2 años podáis capitalizaros y luego pivotar, ¿vale? Así que bueno, chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Por favor, si habéis encontrado alguna pregunta que pueda ayudar a la comunidad a filtrar mejor su nicho, ponerla aquí en comentarios. Si tenéis alguna duda, ponerla aquí en comentario. Ya sabéis que tenéis aquí mi web para que si queréis tener alguna consultoría conmigo para mejorar vuestra agencia de servicios o vuestra empresa en internet, podéis ahí agendar una visita. Y nada, si os ha gustado, por favor, darle like, suscribiros, que es lo único que me incentiva a estar haciendo estos vídeos. Un abrazo enorme y suerte con tu emprendimiento.